Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Día L. Después de una pequeña pausa en estos días, estamos con un nuevo estudio, estamos con los compañeros de Altmedia para esta nueva embarcación del proyecto Día L. Y tenemos a un gran invitado para estrenar este nuevo estudio, que es Jorge Forí, el señor ex canciller de la República Argentina, ex ministro de Relaciones y Culto, que es el título completo y formal. Y con una intachable carrera en todo lo que tiene que ver con la diplomacia, las relaciones exteriores del país, el protocolo y ceremonial, habiendo servido en distintas embajadas y demás. Y bueno, con él queremos conversar sobre un poco la coyuntura del país insertado en el mundo. Y también de este mundo multipolar con estas distintas cosas que están pasando, los conflictos de Israel, Palestina y qué lugar tenemos nosotros en todo eso. Señor Jorge Forí, ¿cómo está en principio? Buenas tardes, gusto en saludarte, en saludar a los que están trabajando con vos aquí en el equipo de Altmedia y sobre todo el hecho de que me hayan dado la posibilidad de inaugurar el nuevo estudio, así que adelante. Bueno, muchísimas gracias a usted por el tiempo y todo. En primer lugar, quería hacer un poco un repaso de estos últimos tiempos, analizar un poco cómo se vino viendo esta situación de la política exterior en este gobierno desde que ustedes dejaron el mandato. Usted tuvo un mandato como canciller desde el 2017 al 2019. En el medio se suscitaron distintas cosas, como por ejemplo el acuerdo de Mercosur con la Unión Europea y demás. Y en esta retirada en 2019 habían llegado a dar todo un giro de 180 grados junto con su ex compañera Susana Malcorra en todo lo que es materia de política exterior. Siguiendo con la tradición argentina de alguna forma refundar el país cada 4 años, el nuevo gobierno de Alberto Fernández dio vuelta a varios acuerdos en cuanto a relaciones exteriores, clave de política del gobierno del ingeniero Mauricio Macri. Le quería preguntar qué significa la salida de estos acercamientos como lo que puede ser Alianza del Pacífico, Grupo Lima y la crítica sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela. A ver, para poner un poquito en esto en contexto, tengamos claro que cuando Macri recibe el gobierno a partir del fin del 2015, Argentina estaba muy aislada en el mundo. Habíamos pasado por una serie de episodios a lo largo de los 12 años que nos habían apartado del mundo, digamos, empezando por nuestra propia región. Teníamos relaciones complicadas con el Uruguay, que estaban motivadas sobre todo lo que había sido el diferendo por las pasteras en el río Uruguay. Habíamos tenido muy mal relacionamiento con Chile, al que le habíamos cortado el suministro de gas. Habíamos dejado de ser un país que estaba activo en el Mercosur y por lo tanto teníamos problemas con los otros 3 socios del Mercosur, pero fundamentalmente con Brasil, por cuestiones de comercio, por cuestiones de trabas en frontera. Teníamos la relación compleja con los Estados Unidos, que aún hoy persiste por otras razones, pero recuerden que en ese periodo de los 12 años es que Argentina le organiza la contracumbre al gobierno de los Estados Unidos cuando es la Cumbre de las Américas aquí en Mar del Plata. Teníamos malas relaciones con los países de la Unión Europea, básicamente porque teníamos deudas con sus empresas, no les permitíamos repatriar sus dividendos, no sabían cómo tratábamos a sus inversiones, un poco lo que hoy estamos volviendo a ver. Por lo tanto, el presidente Macri, la indicación que da a la política exterior y era su compromiso de campaña, era volver a poner a Argentina en vinculación con el mundo, pero no ponerlo en vinculación porque nos interesaba tal cual, sino básicamente porque en el mundo están las oportunidades de mercado. Y uno de los grandes dramas que tiene Argentina es que la Argentina está parada. Argentina en los últimos 30 años solo ha duplicado su PBI. Países como Chile, como Perú, como Colombia lo han septuplicado en ese mismo lapso. Y basta ver lo que han crecido Uruguay, lo que ha crecido Paraguay, y nosotros nos hemos ido achicando. Por lo tanto, la preocupación del gobierno Macri era, señores, hay que salir a buscar mercados para las exportaciones argentinas, aquello que ya tenemos, ampliarlo, lograr tener más exportaciones para tener más trabajo. Teniendo más trabajo, además tenemos el ingreso de divisas, que es lo que sostiene la actividad del Estado, y entre otras cosas la posibilidad de tener planes sociales y demás, pero hay que tener ingresos.
teniendo ingresos, teniendo demanda de exportación, tenemos trabajo. Si tenemos trabajo, disminuye el empleo. Y fuera de la parte económica, un poco yendo más por el costado geopolítico, todo esto de salir del Grupo Lima y demás. Eso es ahora. Claro, esto que está pasando ahora. Esto es el objetivo que tenía Macri en su momento, y la verdad se tradujo claramente. En el 2017 se organizó la Conferencia de la Organización Mundial de Comercio, que es un evento mundial súper importante. Se organizó también la cumbre del G20. La Argentina era un país que estuvieron a punto de expulsarlo del G20, y el G20 no es un organismo, sino que es un lugar donde dialogan las principales potencias del mundo, y Argentina podía sentarse, y muchos países decían: ¿por qué está sentada Argentina entre las grandes potencias del mundo, con los grandes líderes? Bueno, esto se había logrado, y como mencionaste bien, hicimos el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Todo eso llega al 9 de diciembre del 2019, y el 10 de diciembre empieza una gestión que empieza a ser, como lo acaba de decir, con un espíritu refundacional, que no se sabe cuál es el objetivo de esto, a cortarse del mundo. Y en ese proceso que hemos empezado, nos hemos peleado con el Uruguay, nos hemos peleado con Chile, nos hemos peleado con Perú, nos hemos peleado con Ecuador, nos hemos peleado siempre por alguna cosa puntual, pero claro, hemos generado una mala relación. Llegamos al absurdo de hacer afirmaciones de quiénes deberían ser los presidentes de cada uno de estos países, lamentando que no estuviera, no sé, Chávez en Venezuela, o que no estuviera Evo Morales en Bolivia, o que no estuviera Lula en el Brasil, o que no estuviera la Concertación en Chile. A ver, ¿de dónde hemos sacado nosotros patente para decidir quién es el que debe ser presidente? El presidente de cada país es el que eligen a sus habitantes. Eso es en lo que consiste el ejercicio de la democracia. Y ahora hemos llegado a este absurdo final de, por un lado, reconocer toda nuestra trayectoria en materia de derechos humanos. Argentina es reconocido en el mundo por haber sido el primero que hizo un enjuiciamiento de los violadores de derechos humanos en sus propios tribunales. Y esto nos dio una especie de carta nobiliaria de ser los defensores de los derechos humanos ante el mundo, y ahora nosotros en la región no somos capaces de detectar dónde hay violaciones de derechos humanos, como en Venezuela. Es una tragedia, porque lo que vive Venezuela hoy es un drama. Venezuela no solo ha expulsado a 6 millones de sus habitantes, sino que, como lo ha comprobado el informe de la alta comisionada de derechos humanos, Michelle Bachelet, ha habido entre 19 y 2020 más de 2.000 crímenes de lesa humanidad, con cantidad de ejecuciones sumarias, gente que es puesta presa porque piensa distinto, con expropiación de medios de comunicación, con persecución por las Fuerzas Armadas Especiales que creó Chávez, obviamente con todo el exilio, pero además en la ineficiencia total de este régimen autocrático, autoritario. No hay alimentos, no hay energía, no hay luz, no hay gas, no hay distribución de agua. Esto es un ridículo en el país más rico de América desde el punto de vista de los recursos petroleros, y uno de los más ricos desde ese punto de vista en el mundo, y hoy no funciona. Y yendo un poco a lo que es la vinculación, usted decía cómo nosotros empezamos a tener una posición por quién tiene que ser el presidente en cada país, y esta situación de los procesos en Latinoamérica, en donde generalmente se dan bastante a la par. Por ejemplo, está la histórica frase de Mirta Legrand a Cristina Kirchner de "se viene el surdaje", que acompañó, digamos, por una lectura también de lo que estaba sucediendo y lo que sucedió efectivamente, un proceso de este huracán bolivariano que se decía en Venezuela, en Cuba, se festejaba, y que efectivamente se esparció por toda Latinoamérica. Después algunos países, con el liderazgo de, por ejemplo, Mauricio Macri, Jair Bolsonaro, Iván Duque y otros presidentes, presentaron una contracara. Pero hoy en día tenemos un mapa político, geopolítico de lo que es Latinoamérica, que está bastante partido. Yo le quería preguntar en esto, ¿cómo ve este panorama tan multipolar, tan raro para Latinoamérica, que en general tiene procesos muy idénticos en todos los países, y cuáles son las posibilidades de Argentina de posicionarse en ese contexto y liderar un poco en el desorden regional? A ver, estamos viviendo un momento transicional de todo el mundo.
La transición no está dada solo por la pandemia. La transición está dada porque hay una revolución tecnológica que ha estado gradualmente en curso y creciendo a lo largo de las 2 últimas décadas, que ha cambiado la forma de vida, que ha cambiado la forma de producir. Digamos, el uso de lo digital, de la informática, de todo lo que utilizamos a través de los teléfonos celulares, ha cambiado. Y la pandemia ha dado como el golpe final a esta cambio, donde cambia el trabajo, donde la gente hoy trabaja mayoritariamente desde su casa, donde se han cambiado los métodos de producción, los métodos de vinculación interpersonal. Todo esto ha cambiado. Ahora, en este cambio hay lugares o continentes o conjuntos de países que están en mejores condiciones para afrontar el cambio, que son aquellos que tienen más recursos, que tienen más tecnología, que tienen instituciones más fuertes. América Latina se muestra extremadamente debilitada, y esto coincide además con un momento en que las democracias y las estructuras sobre las que se funda la democracia están puestas en juego, porque la demanda de todos los ciudadanos en cada uno de los países que podamos considerar es que quiere resultados inmediatamente, y básicamente los partidos políticos no consiguen responder tal como lo venían haciendo en el siglo pasado. Y esta demanda que el partido político u otras instituciones o organizaciones no gubernamentales no logran contener, hace que haya una permanente efervescencia de descontento, que se quieran cambios, que tienen que ser rápidos, y hay como una disrupción político-social que las estructuras tradicionales no captan. Y entonces tenemos todo lo que ha sido la inquietud que vive Chile. Chile, como lo dije hace un ratito, Chile, Perú, Colombia, que septuplicaron su Producto Bruto, lo cual quiere decir que hubo un mayor nivel de bienestar en el conjunto de la sociedad. Pero los chilenos, como uno de los actores de esta gran transformación económica, dicen, no es suficiente, yo quiero participar, quiero mayor distribución, y se genera todo un clima de contestación que los movimientos de izquierda o el populismo lo utilizan para prometer el oro y el moro, para llegar al poder, y llegando al poder, perpetuarse en el poder, como lo está haciendo el chavismo y el madurismo en Venezuela. Esto es lo que hoy vive Colombia, que hay una gran agitación que tiene raíces explicable, la discusión de los impuestos, pero básicamente hay una agitación enorme que no la sostienen solamente ciudadanos indignados. Hay por debajo corrientes de una izquierda ultra vinculada a movimientos guerrilleros que están en esa zona, que alienta esto para cuestionar el modelo de estructura social, política, institucional de una nación como Colombia. Lo mismo lo hemos visto en la lucha en el Ecuador, lo hemos visto también ahora en este proceso que está viviendo Perú, con unas elecciones extremadamente polarizadas entre una centro derecha ultra y una ultra izquierda, por otro lado, con distintos tipos de reivindicaciones, y una masa de votantes que dicen, ¿para dónde vamos? Y estamos yendo a lo mismo. Pasemos al Brasil. El Brasil tiene hoy una elección de una conducción hecha por la centro derecha, que representa de algún modo Jair Bolsonaro, pero Brasil, dato importante, está creciendo. Argentina, en todo este proceso, ha sido muy golpeada. Ya venía con problemas económicos. No hay que negar que durante el último año y medio de la gestión de Macri se vivieron situaciones económicas muy complicadas que motivaron el tener que recurrir al préstamo del Fondo Monetario a mitad del 2018. Pero Argentina no logra encarar el camino de un crecimiento sostenible. ¿Y qué es lo que tenemos hoy? Un gobierno populista que ofrece promesas de corto plazo que no tienen ninguna sustentabilidad, y que hoy estamos manteniendo con endeudamiento interno, con endeudamiento externo y con emisión, que la emisión es la generadora de esta inflación al que todo el mundo le atribuye un gran problema. Y hablando de algunas de estas cosas, de algunas de estas herramientas que pueden llegar a destrabar esta caída intermitente de la Argentina, por ejemplo, el tema del acuerdo Mercosur-Unión Europea, que lo estábamos comentando hace un ratito y que nos gustaría ahondar después. Pero dentro de estos logros que se dieron en la gestión 2015-2019, la suya 2017-2019, estaba este acuerdo, que tiene alguna continuidad en este gobierno, que
digamos, ¿dónde ve usted que está parada esa negociación? Que en este momento se ve frenada por los cuestionamientos del tema de la industria láctea, de los quesos, del tema de Brasil con la cuestión ambiental. ¿Dónde ve que está parada esa negociación? ¿Se puede destrabar? Perfectamente se podía destrabar. El acuerdo no fue firmado, fue inicialado en junio del 2019. ¿Qué quiere decir? Nos hemos puesto de acuerdo después de 22 años de negociaciones, durante los cuales pasaron, el gobierno de Menem y 3 gobiernos kirchneristas. O sea que pasaron los 10 años del menemismo más los 12 años del kirchnerismo. Por tanto, no pueden alegar que en ese periodo no se supo qué era lo que se estaba negociando. Ese acuerdo estaba listo para ser traducido, arreglado jurídicamente y demás, y mandarse a la aprobación de los parlamentos. Pero Argentina, el 10 de diciembre del 2019, dice a través de portavoces gubernamentales que el acuerdo hay que reverlo por completo, porque había cosas que no le gustaba al gobierno que acababa de entrar. De la Unión Europea le mandaron a decir, miren, negociaron por 22 años, muchos de los funcionarios que están con ustedes fueron parte del equipo negociador, podrá haber algún punto, tema que tengamos que ver. Ahora, una vez que paramos este ejercicio, produciéndole una gran desorientación a nuestros otros 3 socios, que habían visto en los 4 años de Macri a la Argentina insistiendo mucho en la importancia que tenía este acuerdo, porque este acuerdo lo que tenía era asegurar cuotas de mercado para todo tipo de las producciones argentinas, desde las del origen agroindustrial, agrícola, el sector de carne, el sector de vino, la industria láctea, la industria de la madera, la industria química, la industria automotriz, la industria de bienes, de piezas y partes para la industria agropecuaria o agrícola. Todos tenían un nicho que era asegurar el acceso a un mercado de alto poder adquisitivo, empezar a mejorar la competitividad por la ampliación que nos daba venderle a Francia, Alemania, Italia, a Polonia. Esto era lo que iba a ocurrir, pero era un compromiso a su vez con respecto a lo que íbamos a hacer nosotros para los productos europeos, con un punto benéfico importante, que la Unión Europea aceptó poner en un fondo lo que ellos llaman fondos estructurales, de que son de recaudación de la Unión Europea, para ayudar en aquellos sectores de producción de cualquiera de los 4 países del Mercosur que no tuvieran buenas condiciones de competitividad y mejorar esas condiciones de competitividad. Este ejercicio parado quedó ahí, y esto de que no lo siguen para nada, porque no solo pusieron esta duda respecto del Unión Europea Mercosur, sino que dijeron que no querían que el Mercosur dialogara con Canadá, que no dialogara con Corea, que no fuera con Singapur, que no fuera con Japón, que no fuera con India, que no fuera con Australia. Entonces, lo que quedó claro es que el Mercosur no quiere vincularse con el mundo, porque Argentina no estaría en principio dispuesta, porque está con problemas de impacto. Y ahí viene la pregunta del presidente uruguayo, que dice, señores, ¿y qué vamos a hacer con Estados Unidos y China? Que es lo lógico de la pregunta, porque cuando el Mercosur nació, que era 1994, con una unión aduanera, como un espacio de protección para que pudiéramos amoldarnos al comercio mundial, China no existía en el mapa del comercio. Estaba en su primer tiempo de ordenamiento bajo las reglas de Deng Xiaoping. Y esa China hoy es el principal, o uno de los 2 principales actores del comercio mundial, y que nosotros como Mercosur, como espacio de comercio, no vamos a tener una respuesta a qué queremos hacer frente a China. Es cierto que es muy complicado, pero tenemos que sentarnos y negociar, no podemos estar fuera del mundo. Bueno, en esta falta de respuestas yo le quería consultar, o sea, previo a asumir, ya directamente, así que estamos hablando de toda esta etapa de cómo se fueron cambiando las relaciones exteriores, digamos, previo a asumir el presidente ya estaba diciendo, Fauri es un hecho desgraciado en la historia de la diplomacia argentina. Luego de que ustedes estuvieran que en Bolivia, era un impasse, que no había un elemento exacto para decir que estábamos viviendo se estaba viviendo un golpe de Estado en Bolivia. En este caso, así como se han puesto en duda un montón de cosas de lo que se ha pronunciado en 2019, ¿tienen alguna animosidad con el presidente, él con usted, después de todo este proceso de democratización que tuvo el pueblo hermano boliviano, que se eligió incluso al partido de Evo Morales, el que fue depuesto? ¿Era justo ver un golpe de Estado en la toma de mando de Yanine Áñez?
A ver, Yanine Áñez es la que hereda ante una sucesiva serie de renuncias que se van dando en los altos mandos, porque ella era la vicepresidenta segunda del Senado, y renuncia. Después dijeron que todos habían renunciado, presionados o por las Fuerzas Armadas o por los intereses de los Estados Unidos, otros decían que eran por los sectores sindicales que los habían dejado solos. De hecho, esto se produjo, y en la línea institucional, constitucional de Bolivia, la señora Áñez era la que recibía el mando, tal como pasó aquí en Argentina cuando se produjo la renuncia del presidente de la Rúa, del vicepresidente que se había ido antes, del primer presidente provisional, y terminó un presidente que era un parlamentario del peronismo. Este era el mecanismo que se había seguido, y nosotros no éramos los que teníamos que arbitrar declarando golpe de Estado. Los bolivianos tenían que resolver su situación. Creo que lo han hecho con un proceso eleccionario que ha tenido más prolijidades, menos prolijidades, pero en ese proceso eleccionario el MAS volvió a tener el presidente Arce, y bueno, está la figura del presidente Evo Morales, pero el presidente Fernández declaró que era bueno que volviera Evo Morales. Vuelvo a decir, parto del análisis de que un país y los dirigentes de un país no están para decidir quiénes debieran estar como mandatarios o como representantes de las otras naciones. Cada uno de su pueblo elige a sus dirigentes, y nosotros como argentinos y la dirigencia argentina lo que tenemos que hacer es tratar de ver cuáles son los puntos de coincidencia que tenemos y no tener una mirada ideológica, porque con una mirada ideológica es muy difícil llevar adelante el relacionamiento en el mundo. Tener ideología no quiere decir, no tener ideología no quiere decir que no se tengan ni principios ni ideas. Hay que decir, los argentinos queremos libertad, democracia, respeto a derechos humanos, mecanismos de institución. Creo que eso es lo que quiere el pueblo argentino. Pero no puedo andar diciendo, Bolsonaro tiene ideas incorrectas, o no sé, la señora Fujimori tiene las ideas que no corresponden. El candidato que se pretendió respaldar en Perú una señora salió cuarta. El candidato que se pretendía respaldar en Ecuador no ganó. Muy bien, es de la vida de ecuatorianos, de peruanos, o de colombianos, o de brasileños decidir cómo llevan adelante eso. Y en esto de ir inmiscuyéndose en conflictos externos de otros países, estamos viviendo, por ejemplo, esta situación en cuanto a lo que es Israel, Palestina. Usted se pronunció últimamente diciendo que básicamente se puso a Argentina del lado del terrorismo, se puso del lado de Hamas, en estas interpretaciones que se hicieron del comunicado de Unión de Naciones Unidas. ¿Por qué sostiene usted esto y cuáles son las razones que le permiten pensar que capaz acá hay una mano negra, que no es necesariamente una cuestión de... No son diplomáticos los que escribieron ese comunicado del que tanto se habló respecto a la posición de Argentina sobre el conflicto, en el que condenaba más que nada la violencia del lado de Israel? Creo que los integrantes del servicio exterior permanente tienen poca interacción o poca participación en la definición de las líneas que se siguen en materia de política exterior, y eventualmente algún funcionario tendrá por indicaciones o instrucciones que redactar las comunicaciones en función del léxico que corresponde a un Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero la realidad hay que mirar, como dicen en el catolicismo, al árbol lo conocerás por sus frutos. Y nosotros en este momento no solo nos fuimos del Grupo de Lima, que era un grupo que buscaba elecciones transparente, con la participación de todos los actores políticos, sin exclusión y con observadores internacionales. Además de habernos ido del Grupo Lima, tras cartón, nos retiramos de la denuncia en la Corte Penal Internacional, de la cual tanto nosotros como Venezuela, junto con otra cantidad de países, somos miembros. Por lo tanto, ahí hay una lectura para hacer. En el caso de Israel, Argentina tiene una trayectoria de que en aquellos conflictos en los cuales no tiene un protagonismo, porque tenemos que ser realistas que Argentina no tiene un protagonismo en la política de Medio Oriente. No somos un negociador, no somos Egipto, no somos Turquía, no somos miembros del grupo de Oslo que tiene que procurar una solución, no estamos en la ubicación de Jordania ni en la ubicación geográfica de Líbano. Entonces, la prudencia era el primer camino a seguir. En esa prudencia, Argentina tiene que hacer un ejercicio de equidistancia, de decir, señores, no es bueno que haya conflicto, es bueno que haya un proceso negociador, que haya un esfuerzo para refrenarse en el ejercicio de la fuerza a ambas partes, y que procuren mantener la paz en la región, que además
es una región de una delicadeza y de un impacto en todo el mundo muy grande. Esto para un país que está ubicado en el sur, del cono sur, por lo tanto que no es un... Y nosotros salimos, primero que nada, haciendo una lectura del comunicado del secretario, no de las Naciones Unidas, porque Naciones Unidas no hace comunicado, el secretario de Naciones Unidas, que hablaba de las manifestaciones que se estaban ocurriendo en la plaza o en la zona de las 3 mezquitas y en un barrio que está de alguna forma caliente dentro de Jerusalén por enfrentamientos entre palestinos y judíos. Entonces salimos aplicando la receta para la plaza para lo que ya era un ataque descarnado por un grupo terrorista. Primero que nada, nosotros reconocemos al Estado de Israel desde 1948. El presidente Perón fue el primer líder o el primer jefe latinoamericano que reconoció la existencia del Estado de Israel. Y hemos adherido a la idea de la solución de los 2 estados que conviven en paz y entendimiento, y hemos reconocido al gobierno palestino, que es la Autoridad Nacional Palestina, cuyo líder es Mahmoud Abbas. Es un señor que tendrá cuestionamiento de su propia población, que muchos entienden que no se defiende suficientemente del avance israelí, pero Hamas es un grupo paramilitar terrorista con financiamiento y armamento iraní, que lo dicen los propios integrantes del Hamas, que dicen, toda esta cohetería, más de 3.000 cohetes, lo tenemos porque nos lo dio Irán y además nos enseñaron a manejarlo y nos han entrenado. Bueno, y en este vínculo que tiene Hamas con Irán, con todo este entretejido regional, con todo lo que es el terrorismo islámico en general, que lo ha vivido también la Argentina. Decía usted recién, que Argentina no es un broker, no está, digamos, en las negociaciones, no es crucial en la política de Medio Oriente, pero sí de alguna forma Argentina ha sido, o la comunidad judía en Argentina ha sido un blanco, una víctima, un blanco histórico del terrorismo islámico. ¿Por qué esa importancia tan grande en la comunidad judía de la Argentina? ¿Qué es lo que tiene acá que hay esa importancia para ese terrorismo? La comunidad judía en Argentina es una de las comunidades relevantes de la diáspora del pueblo israelí. Está la de Francia, está la que está en Estados Unidos, la del Reino Unido, y creo que después aparece nuestra comunidad. Además, la comunidad judía vive en perfecto entendimiento con el mundo árabe, palestino, turco, libanés, que vive de la inmigración. Son 2 corrientes migratorias que acá han dado muestras de civilidad, entendimiento, no hay enfrentamiento. Entonces, esto es lo que deberíamos nosotros reproducir, pero ninguna nación puede poner en el mismo lugar a un gobierno que representa a un pueblo legítimamente instituido como una nación en el mundo, Israel, con un grupo terrorista, aunque nosotros no lo declaremos grupo terrorista, pero que la comunidad internacional sí lo ha declarado al Hamas, sobre todo cuando ese grupo terrorista dice, yo me nutro de todo lo que me provee de armamento y me capacita Irán, un país con el cual nosotros tenemos relaciones tensas porque vemos una pista en el extremismo islámico vinculado a Irán, Hezbollah, la Yihad Islámica. Hemos pedido a Irán N cantidad de veces que una cantidad de sus funcionarios que sospechamos vinculados a los atentados que le costaron la vida, no a miembros de la comunidad judía, le costó la vida a los argentinos, algunos de los cuales tenían como profesión de fe el judaísmo, pero son ciudadanos argentinos, más de 120 entre la Embajada de Israel y el atentado a la AMIA. Y a Irán se ha negado a cooperar, y además hace todo lo posible por desarmar las denuncias de los jueces de la justicia argentina que dicen, este señor tiene que venir a declarar ante mi juzgado para explicar cuál es su vinculación con el atentado a la AMIA, con el atentado de Israel. Y la idea es hacer desaparecer todo esto. Tenemos un fiscal de la nación que ha sido muerto en condiciones que todavía no hemos esclarecido totalmente, y que se especula que pueda haber sido asesinado por las denuncias que él tenía en preparación como fiscal de la nación. Entonces, frente al hecho de Israel-Palestina, teníamos que salir de una manera ponderada, que es la que le corresponde a un país como Argentina. Y cuando emitimos el voto en la Comisión de Derechos Humanos, está lo que se llama la explicación de voto. La señora Bachelet, como alta comisionada, pidió una investigación que de algún modo, como decimos acá en criollo, carga la romana sobre Israel. Pero Argentina no puede hacer parte de esto, porque no puede poner en pie de igualdad a Israel y al grupo Hamas. Pero además podríamos haber explicado nuestro voto.
decir, bueno, está el informe, Sí. queremos acompañar, pero la posición de Argentina es esto. Y eso queda en récord dentro del registro de Naciones Unidas. Y hubiéramos evitado que fuera llamado el ex gobernador entrerriano, hoy embajador en Israel, a dar explicaciones que obviamente no pudo dar y que fueron insatisfactorias, y motivó no solo el desagrado del gobierno israelí, sino también el desagrado de las autoridades de la comunidad judía en Argentina. Yéndonos un poco para adentro del país, y también un poco la imagen que queda para el mundo. Esta gestión que estuvimos viendo de lo que fue la pandemia, ¿qué legado queda para la Argentina después del escándalo de Pfizer, del escándalo del vacunatorio VIP? Si bien han habido otros vacunatorios VIP en el mundo, el escándalo de Argentina en particular ha hecho sonar en todos los periódicos, en todas las embajadas, en todos lados. ¿Quién es responsable de estas gestiones atroces de alguna forma en las vacunas, en la Cancillería? ¿Quién está el responsable? ¿O hay allegados políticos, organizaciones paraestatales ahí en el medio? A ver, yo creo que no podemos empezar a meternos en esta cuestión de tratar de decir el responsable de esto es Raquel, el responsable de esto es la Cancillería, el responsable de tal otro instituto político. No, nosotros tenemos que decir las verdades. Argentina no puede estar del lado de quienes son no democracias, de los que son autocracia. No podemos estar al lado de una Venezuela que castiga, persigue y expulsa a sus 6 millones de habitantes. No podemos estar al lado de Nicaragua, que es una atrocidad, que ha puesto además preso a los candidatos a una de las candidatas presidenciales. No podemos estar al lado de Cuba, porque como ustedes vieron hoy todavía más de 60 años después de la Revolución Cubana, el equipo de béisbol nacional de Cuba se pidió asilo político en los Estados Unidos. Esos son los países con los que queremos estar al lado. Tenemos que votar junto con Uzbekistán, con Senegal, con Burkina Faso, con Turquía, con Rusia. ¿Dónde están los intereses de Argentina? Los intereses de Argentina están entre quienes son los iguales a nosotros, los parecidos a nosotros. Uruguay, Brasil, Chile, Perú, Colombia. Esos son nuestro lugar de pertenencia, y tenemos que hablar porque tenemos los mismos problemas, tenemos las mismas carencias, pero tenemos las mismas expectativas para nuestra población. Yo, si le pregunto a un argentino, decime, ¿vos sabés dónde está Uzbekistán? No tiene la más remota idea, cree que es una marca de comida en todo caso. Entonces es una locura que nosotros estemos emitiendo el voto con todos estos gobiernos que además tienen falta de respeto a los derechos humanos, no son democracias, se llevan por delante los partidos políticos, ponen presos a los disidentes. El disidente principal ruso fue envenenado, lo tienen preso, a su segundo lo también. Digamos, conciencia de qué queremos, porque lo peor que le puede pasar a una nación es no saber a dónde quiere ir. Queremos ir hacia un modelo como el venezolano, el cubano, queremos vivir como en China. China es nuestro principal mercado, importantísimo, pero tengamos claro, usted argentino quiere trabajar todo el año, 12 horas por día, sin un 13º salario, sin derechos laborales. ¿Sí? ¿Eso es lo que usted quiere? No, yo quiero lo que tiene Argentina. Bueno, para tener lo que tiene Argentina tenemos que generar recursos, y para generar recursos tenemos que producir, para producir tenemos que vender. Esto es lo que necesita Argentina. Entonces, no nos equivoquemos con quién nos queremos parar. Si empezamos en esto, esto es fulano de tal o aquel es el... Estamos como dándole las excusas para una discusión interna que no nos lleva a ninguna parte. Lo que hay que decir claramente es: yo no quiero vivir sin libertad, yo quiero vivir en democracia. Quiero que se respeten mis derechos humanos. Esto es lo que quiero para los argentinos. Ustedes vean cómo tienen que votar en función de eso. Y si para votar eso van a tener que hacer el mamarrachaje que hicieron en Ginebra, que venga otro, por favor. En esto consiste el vivir en democracia. Y yéndonos un poco por un costado más personal un poco. Usted tiene sus orígenes en Santa Fe. Yo lo que le quería preguntar es ¿con qué lugar usted siente que se identifica más y qué es lo que más extraña de la provincia? A ver, yo me identifico con la forma de ser de los santafesinos. Los santafesinos son mayoritariamente, como decimos nosotros en la provincia, hijos de gringos. O sea, gente que vino en la inmigración, que progresó, porque esta es una tierra riquísima, que llegaron con una mano atrás y otra adelante, y en 30 años eran potentados, vinculados a lo agropecuario. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene riqueza agropecuaria. Podríamos tener riqueza petrolera como Venezuela, pero no la tenemos. Podríamos tener riqueza siderúrgica como Brasil, que tiene grandes yacimientos del mineral de hierro. No lo tenemos.
Hay, por supuesto, pero no la significación a nosotros lo que sustenta nuestro progreso, y así se construyó esta nación, es el trabajo en el campo. Y ese trabajo hizo una nación que después evolucionó hacia sectores industriales. La provincia de Santa Fe tiene una industria metalmecánica, una industria automotriz, una industria de laboratorio. ¿Qué es lo que me gusta de Santa Fe? Y esa calidad de vida que pude disfrutar durante el tiempo que viví en Santa Fe. Fui a una escuela pública que fue excelente en la primaria, tuve la suerte de ir a un colegio secundario como el Colegio Jesuita La Inmaculada de Santa Fe, hice mi carrera de grado, llamémoslo así, la universitaria, en la Universidad Nacional del Litoral, y después vine al Instituto del Servicio Exterior acá. La forma de ser de los santafesinos, no hacemos bandera, no contamos bien los chistes, no tenemos gracia, no somos grandes músicos, pero somos un pueblo razonable que respeta el trabajo del otro, que cree en valores que son los valores de la convivencia, respetando la diferencia. Y eso es lo que quiero. Y si me dice qué es lo que extraño, el estar al lado del río. Me acuerdo que cuando vine a vivir a Buenos Aires, en esa época no existía nada de Puerto Madero, ni nada de todo eso, y el puerto estaba, como de costumbre, totalmente abandonado, y había un gran murallón que corría más o menos de lo que sería donde hoy empieza la autopista La Plata, prácticamente hasta donde hoy está la terminal de ómnibus de Retiro. Y yo con mis colegas les preguntaba, che, ¿el río dónde está? Y los porteños me decían, este pibe, ¿qué es lo que pregunta? Sí, digo, bueno, acá nadie, porque en Santa Fe, lo más lindo de la ciudad está al lado del río. Y los paseos son cerca del río, y en el verano está el río para andar en barco, para ir a la playa, y los porteños miraban todo por otro lado. Entonces, ¿qué extraño? El agua, el río. Y un poco esto que usted estaba diciendo de venir a Buenos Aires, demás, la vocación, ¿de dónde le llega? Digamos, de chico ya se imaginaba como ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación. ¿Era un sueño, una aspiración que usted tenía o para nada? Mi madre, no sé por dónde lo encontró, cuando terminábamos el sexto grado en aquella época, que era el último año del primario, o sea, 12 años, la maestra, que ya querían sacarse de encima todos los alumnos al final de año, escriban una composición en lugar de la vaca, ¿qué quiero ser cuando sea grande? Y no me preguntes por qué. Yo había puesto que yo quería ser embajador. No sé, algo que había leído, lo que me motivaba, no sé, lo que me llamaba, embajador. Cuando terminé el Instituto del Servicio Exterior, unas amigas aquí en Buenos Aires me regalaron una foto que había salido en ese momento en el diario, en la que Kissinger negociaba la paz de Vietnam con Le Du Toc, en el año 75. Y entonces ellas cambiaron la cara de Le Du Toc por la mía, le hicieron una foto y la pegaron y me la dieron con una torta. Que era como decir, algún día vos vas a negociar para claro. Kissinger, que era la gran figura del mundo de las relaciones internacionales y de la diplomacia. Dos hechos posteriores después. Uno, el hecho que un día, en épocas de la presidencia Menem, tuve que ir a buscarlo a Kissinger para una reunión. Me pidieron, ya era un señor más mayor, si lo podía acercar. Yo, bueno, voy en New York a buscarlo, era la Asamblea de Naciones Unidas, y cuando llego, él me dice, ¿a usted le molestaría que en lugar de ir en un auto fuéramos caminando? Total, no es tan lejos, eran 5, 6, 7 cuadras. No, le digo, con todo gusto. Y entonces, ese momento en el que yo caminaba junto a Kissinger, digo, pucha, mirá cómo te ha ido en la vida, que podés caminar con Kissinger. Y nunca imaginé que el presidente Macri me iba a escoger para ser el ministro de Relaciones Exteriores. Y fue un honor. Y no es que me preparé, hice toda mi carrera diplomática a ese momento, por 42 años, era como tocar el cielo con las manos. Pero no porque algún día pensé que yo iba a ser, o trabajé toda mi vida para ser el ministro de Relaciones Exteriores. Uno siempre, cuando está en la cancha de fútbol o donde sea, está pensando que va a hacer un golcito. Pero si no lo hace, bueno, más o menos lo mismo. ¿Y cuál es el mejor recuerdo que usted tiene, o el mayor, hablamos tanto de legado, digo, el mayor legado de sus padres en el pasado que usted tuvo? A ver, mi padre, que era un hombre muy parco, era un hombre que tenía un enorme sentido de responsabilidad y quería que las cosas fueran bien hechas, no hechas a media, y que uno se hiciera cargo de lo que hacía. Y la idea de trabajar todos los días para estar un poquito mejor el día de mañana. Eso realmente se lo agradezco enormemente a mi padre. Y mi madre, que es una profesional, es una mujer que también siempre la vi trabajar. Yo tuve una madre que
todos los días se iba a trabajar y no por eso nos perdimos el afecto, ni nos faltó cariño, y había gente que nos ayudaba en la casa, pero era una vida normal, de clase media, y era trabajen, progresen, estudien y traten de ser mejores que lo que fueron a hacer ayer. A mí siempre me gustó, yo soy católico, del catolicismo, la idea, la parábola de los talentos. Te dan unas moneditas, tratá de que las moneditas se reproduzcan y sean mejores. Y siendo por otro costado, un costado que últimamente lo quisieron poner en duda, lo quisieron cuestionar, incluso que tiene que ver con un logro, digamos, de alguna forma, en cuanto a su carrera profesional, que tiene que ver con todo el mes del orgullo, ahora que estamos y demás, pompos y platillos y demás, pero surgió que la Federación Argentina LGTB hace poco, cuando tuvieron que festejar que asumía otro funcionario de alto rango, como Alexis Guerrera en reemplazo de Mario Meoni en la cartera de transporte, lo mencionaron como el primero en ser, el primer ministro en ser abiertamente gay, borrándolo de toda la historia a usted de alguna forma. Directamente lo que dijeron fue esto: ser abiertamente gay es hablar de tu familia con tus vecines, siendo intendente, presentar leyes por la diversidad, siendo legislador, capacitar a trabajadores en igualdad, siendo titular de Trenes Argentinos, jurar como ministro acompañado de tu pareja. Y siguieron: hacer una tibia declaración hacia el final de tu gestión no es haber sido un ministro abiertamente gay. ¿Qué es ser abiertamente gay para vos? A ver, yo soy de los que cree que todo el mundo tiene derecho a tener su orientación sexual o su preferencia sexual, pero no tiene que andar proclamando la horribilidad, porque yo no soy diferente del que está al lado mío y le gusta una chica, o del que le gusta otro tipo de... Todos tenemos derecho, y en eso es lo que me gusta de la libertad y la democracia, que cada uno elija. ¿Podés proclamarlo o no podés proclamarlo? No es lo importante. Si la federación o el ministro de Transporte entienden que es bueno proclamarlo, adelante. Pero lo más importante, que logren vivir de acuerdo a lo que son en su esencia y que sean felices siendo lo que son. Esa es mi filosofía en la vida. Me costó a mí, sí. No es que cuando tenía 14 años ya tenía todo clarito. No, fue un largo curso de mi vida. Bueno, esto le quería preguntar, digamos, en lo personal, ¿cómo lo transitó, lo vivió usted? Dijo la cuestión católica. Tengo la cuestión de la religión católica, claro, la educación. Me costó, fue una evolución. Aparte, el tiempo mío, no sé qué edad tiene el ministro de Transporte, pero en mi tiempo había ciertas cosas que se podían hacer, otras que no se podían hacer. Había distintos tipos, pero el mundo evolucionó y estoy agradecido a la evolución que ha tenido. Y no necesito pararme en un balcón y gritar ni al principio ni al final de ninguna gestión, nada. Yo soy lo que soy y estoy en este cargo, en el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, porque soy un diplomático que se formó para esto. Y esto es lo que quiero dar, la mejor excelencia en lo que yo sé hacer. ¿Con quién vivo? ¿Con quién duermo? O lo que yo hago en mi vida. Pero es una cuestión mía. No tengo que hacer ninguna proclamación y ciertamente no necesito benevolencias de ninguna agrupación. En cuanto a lo que es también el servicio de relaciones exteriores, diplomacia, además su carrera, donde usted puede contar, digamos, cómo evoluciona esta cuestión. Usted dijo que el mundo ha cambiado en esta cuestión, digamos, se veía más con prejuicios. ¿Cómo se fue trabajando en ese sentido? ¿Cómo lo fue transitando profesionalmente? Ha acompañado el mundo, la evolución del mundo. Está, desde el punto de vista de la sexualidad o de la homosexualidad, está lleno de dirigentes mundiales, primeros ministros, presidentes, grandes empresarios, que quieran, por donde quieran, sindicalistas, que son gente que prefiere una relación homosexual. Adelante. Hay otros que la prefieren de otra forma y demás. Culturalmente el mundo aceptó que debíamos respetar la identidad de cada uno. Y hay que luchar para que aquellos que no respetan la identidad no se comporten como tal. Y para mí lo más importante, no convertirse en grupos sectarios, porque los grupos que se autoaíslan pierden la flexibilidad. Si mi vecino me ve como un hombre razonable, feliz, no creo que esté preocupado si yo duermo con tal o vivo con tal. No, es el Señor que vive al lado mío. Y esto es lo importante de una sociedad en libertad. Cuando las autocracias, los autoritarismos, digamos, en Rusia, que la tenemos en medio paradigmática, claro, ahora, es un lugar donde te persiguen, o ha habido hechos contrarios, y no solo con las chicas cantantes, sino persiguen el movimiento
LGBT, homosexual, lo que sea. Hay muchas de estas, ni que hablar de muchos países de Asia Central, donde es como una gran cruz que le hacen vivir a quienes tengan esta orientación sexual. Entonces, no nos equivoquemos, son las democracias, son los países libertarios, son los países que respetan los derechos humanos, los que permiten que quien tenga una opción, ¿qué es la tradicional? ¿La mujer, el hombre? No, es a quien vos querés. Lo más importante es querer y lograr hacer feliz a quien vive al lado de nosotros. Hablando de esta sectorización, de alguna forma, guetificación, dicen algunos, ¿cómo crees que se debe combatir esta utilización política que hace, decíamos, la izquierda populista, la izquierda progresista, el mote que se quiera poner, digamos, restándoles importancia a los manejos, a los comunicados, a estas cosas, o generando organizaciones paralelas, como es el caso capaz en Estados Unidos con Log Cabin Republicans, Get Outspoken, Gays for Trump, ese tipo de cosas? Bueno, yo creo que ahí, en esta pintura, en este dibujo que has hecho, vuelvo muy al principio de nuestra conversación. Hay un momento en que las sociedades tienen demandas que no están siendo captadas por las estructuras tradicionales conocidas, sean partidos políticos, sean organizaciones no gubernamentales, círculos de pensamiento o fundaciones filosóficas y de orientación de pensamiento. Y entonces se sale el interesado y genera hechos por fuera. Por eso es muy importante estar atento a lo que la gente quiere. Y esto en la Argentina tiene una lectura muy clara. No todo lo que se dice desde el gobierno o de las estructuras políticas o los mensajes que se van es lo que quieren los argentinos. Los argentinos quieren comer, que lo cuiden en su salud, educarse, tener seguridad, que no lo asalten cuando va a la parada de ómnibus, que pueda vivir en un lugar que mirando al que quiere, a la que quiere o a los que quiere y a sus hijos, le diga vas a estar mejor mañana. Eso, como no lo tienen, se sienten como cortados de la gestión política. Los lobbies están de alguna forma alejados de todo eso, precisamente. Están preocupados por temas que son los de ellos, pero que no son de quienes los votaron. Y yendo más por un costado de cómo usted fue evolucionando profesionalmente, digamos, usted tuvo su ingreso su egreso de la ISEN a comienzos de lo que era la época del proceso. ¿Cómo se vivieron esos años para usted personalmente y también en materia de cómo se tenía que representar a la Argentina en el mundo ante los cuestionamientos sobre derechos humanos y demás? Fue un periodo muy complicado para todos los diplomáticos. Yo estaba recién aprendiendo cómo se ejercía la profesión o el arte de ser un diplomático, así que mi nivel de involucramiento en la toma de decisiones era bastante subsidiario, mínimo, pero tuve oportunidad de ver lo mal que es representar a una nación que está a contrapelo de lo que el mundo está defendiendo. Eso es muy malo. Y nosotros, en estos 44 años de carrera que he tenido, 44 y 10 meses, varias veces hemos hecho esto y ahora nos hemos lanzado a la pileta con fruición para tratar de contradecir la marcha del mundo. Y ahora que se encuentra un poco más retirado del servicio activo en cuanto a relaciones exteriores, podemos hablar ciertas confidencias. ¿Cuál fue, digamos, la mejor experiencia como embajador o como servidor público en relaciones exteriores de la Argentina? ¿Y cuál fue la peor? A ver, como se visualizó un poco ridículamente para mí, la alegría de haber terminado los 22 años de negociación del acuerdo con Mercosur, lo tengo como un recuerdo indeleble. Yo fui el creador, estuve a cargo de la primera oficina que se creó que se llamaba Programa de Integración Argentina-Brasil, que hoy parece como un dato ridículo de la historia, pero superar la hipótesis de conflicto cuando teníamos los dos ejércitos parados al lado de la frontera para ir a un eventual enfrentamiento armado entre Argentina y Brasil, fue algo que le debemos a la visión de Raúl Alfonsín y del presidente que se llamaba Tancredo Neves, que murió antes de asumir, y su vicepresidente José Sarney. El haber sido el primer funcionario que estuvo a cargo del programa de integración, después estuve destinado en Brasil, fui el primer director de Mercosur, trabajé en 2 o 3 de las instancias negociadoras de la apertura del acuerdo Unión Europea-Mercosur y me tocó seguirlo de alguna manera. Cuando como ministro me tocó hacer el cierre, tenía una emoción enorme. Eran 22 años de trabajo
de que habían de algún modo marcado, porque yo siempre fui de los que defendí que Argentina se para en el mundo mejor si lo hace junto a Brasil. Tengo un enorme cariño y admiración por los brasileños, son totalmente diferentes de nosotros, pero me gusta la forma de ser, su actitud, los he admirado, los quiero, me siento cómodo entre los brasileños, y por eso haber hecho este trabajo me pareció como el culmen de una carrera, y por supuesto lo que después se ridiculizó, yo llorando cuando... Bueno, sobre este broche de oro queríamos escuchar un segundito, si nos permite acá producción, para poder comentar un poquito, sí, para poder comentar un poquito sobre cómo se vivió esto. Presidente, lo felicito. En su presidencia se logró ...20 años de negociación. Tenemos acuerdo Unión Europea-Mercosur. Quería preguntarle, ¿cómo fueron esos momentos de esto que usted considera una especie de broche de oro? Primero, aceptemos que soy medio flojo para la lágrima, eso hay que tenerlo claro, porque si no, y que no es muy bueno para un negociador ni para un... La verdad que hubo un equipo negociador enorme, con una capacidad técnica. El negociador principal, que era el embajador Horacio Reiser, hizo un trabajo titánico junto con Dante Sica, Marisa Bircher, el ministro de Agricultura. Hubo varios que armaban el pequeño grupo en que Argentina sin duda tuvo en los 4 años un liderazgo para lograr llegar a este acuerdo. Yo creo que mucha gente dentro del peronismo, algunos del actual gobierno, me critican muy especialmente por esta imagen de ese día, porque decían, ¿cómo es posible que hubiera cerrado el acuerdo? Pero perdón, había llegado el momento de cerrarlo, por mucho que fuera un año electoral, y no solo éramos nosotros, sino que la Unión Europea estaba muy interesada en dar una señal hacia el mundo de que la Unión Europea tenía una viabilidad como espacio regional, porque lograba incorporar a su vinculación un espacio de comercio y de población tan relevante como los 280 millones de habitantes del Mercosur. No se olviden que en ese momento el G20 estaba funcionando en Japón y los europeos estaban muy interesados en que pudiera anunciarse que estábamos en condiciones de generar un espacio que vinculaba a los más de 700 millones que son dentro de la Unión Europea con el espacio del Mercosur. Esto era de una importancia extraordinaria y los europeos estaban muy interesados en eso. No solamente nosotros, los 4 del Mercosur, por lo que significaba de consolidar espacio de comercio, sino los de la Unión Europea. Por eso, para mí fue una profunda satisfacción. ¿Y qué le había dicho el presidente Macri cuando se dio esa llamada a altas horas de la noche donde él estaba? Lo desperté en el medio de la noche japonesa, así que le llevó un ratito poder ponerse en onda, pero estaba felicísimo, porque cualquier argentino tenía que estar feliz. Porque habíamos logrado una vinculación a todo argentino que le preguntan, le dicen, che, si vos si no fueras argentino, ¿qué querrías ser? Y contestan según el abuelo, español, italiano, alemán, francés. Estamos ahora con las cosas exóticas, podemos ser eslovenos, polacos, pero la verdad que ese es el modelo al que nos queremos parecer. Naciones que han progresado, que han salido del caos en que quedaron luego de la Segunda Guerra Mundial, de lo que vivieron después de la caída del muro de Berlín. Entonces, era como vincularnos a aquello que siempre sentimos que podríamos hacer. Esta era la realidad. Y Macri, como hijo de italiano, dirigente que ha crecido, su padre fue un hombre que vino acá, hizo su fortuna después de haber abandonado Italia después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es como vincularte con aquello desde lo de donde venimos. Usted dijo que solo le faltaba recuperar Malvinas, básicamente, después de esto. No, eso no lo dije yo. Alguien lo puso en la prensa. Se publicó. Yo no voy a ser tan liviano en ese comentario. Pero digo, ¿esto usted cree que se puede llegar a dar, que la Argentina pueda llegar a volver a tener la perdida de Perla Austral, como se dice? Tendríamos que trabajar muy seriamente y no lo estamos haciendo de manera sistemática a lo largo del tiempo. Me refiero al plano negociador, porque en el plano del esfuerzo y del sacrificio de todos los que murieron en el conflicto de Malvinas, los argentinos que ofrecieron su vida por Malvinas, es sumamente importante y no lo podemos pasar por alto. Ahora, nuestras negociaciones tienen que tener en claro que llevamos más de 60 años
logrando declaraciones a nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas, a nivel de todos los organismos en los cuales hemos obtenido declaraciones de todo tipo, sumamente importantes, que todos dicen que la Argentina tiene derecho a un proceso negociador y a recuperar legítimamente su soberanía sobre Malvinas. No lo hemos logrado. Tenemos que trabajar el frente del que se niega a sentarse a la mesa negociadora, que es el Reino Unido. Y para eso hay que crear condiciones de estabilidad, de credibilidad, de que vamos a defender ciertas cosas siempre. Y como usted lo mencionó al principio, un día vamos por un lado, un día vamos para el otro, refundamos el país a cada momento. Y hacemos lecturas que a veces son equivocadas. En el momento del conflicto hicimos una lectura equivocada de cómo iba a reaccionar el mundo. Todos pensamos, aquí en Argentina, porque se había creado ese clima, de que el mundo iba a favorecer al chiquitito, a nosotros, a lo que en inglés se llaman el underdog. Y la verdad que no, defendieron sus intereses estratégicos. Y todos no se jugaron, salvo los países latinoamericanos que nos ayudaron enormemente, pero aún así aquellos latinoamericanos que nos ayudaron nunca les hicimos el reconocimiento suficiente del apoyo que nos habían dado. Jorge, le quiero proponer unos últimos 2 juegos en esta última etapa. En principio le quiero acercar estas imágenes de distintas figuras y le quiero preguntar una serie de distintos roles con los que podría jugar con estas distintas caripelas de alguna forma. ¿Con quién de estos se iría en un viaje en auto? Sin duda con el expresidente Carlos Menem, que era un hombre que tenía una gracia personal y una condición de empatía con quien estaba a su lado, que es extraordinariamente valiosa y una pérdida enorme para todos los argentinos. ¿La cara de cuál de estas figuras se pondría usted en una remera? No, sin duda la de Mauricio Macri, con todo gusto. ¿A quién le compra un libro de su autoría? A ver, ¿este de acá abajo es Grabois? Sí, es Grabois. Está con el pelo más corto. Sí, está muy prolijito ahí. La verdad que libros no, por acá no. A pesar de que los he leído todos los que han escrito. Pero no, por ahí no. ¿Con quién de estos trabajaría? Sin duda con Mauricio Macri. ¿A quién le prestaría plata? Dígame que a Grabois. Seguramente. No, tranquilo, no. La verdad que no sé quién. Todos tienen un bienestar que no necesitan de mi sueldo, así que no creo que necesiten mi plata. ¿A quién le pide un consejo si lo necesita? Yo creo que hay varias de estas figuras que pueden hacer un consejo. Inclusive ya histriónicamente, cuando nos reunimos en Naciones Unidas en un grupo de países latinoamericanos con el presidente Trump, que invitó a varios presidentes, y estaba la ex vicepresidenta Michetti y me tocó acompañarla, él dio una frase célebre, dice: con la actitud que están llevando ustedes adelante, van a venir dentro de esto fue en 2017, van a venir dentro de 3 o 4 años a decirme que nada ha cambiado. Y la verdad que en aquel momento dije: qué hombre negativo, estamos haciendo un esfuerzo. La verdad que he tenido razón, por Venezuela. ¿Y con quién de estos juega el truco, capaz? Soy un pésimo jugador de cartas. Puede ser ajedrez, otro juego. No sé, a ver, no, la verdad que sé que Menem era un truquero muy bueno. Macri juega otro tipo de juego de cartas y yo soy pésimo para estar sentado en una silla tanto tiempo como he estado sentado hasta ahora. ¿Y a quién le pide que le cocine como última? Yo creo que Macri es buen cocinero en algunas cosas, ¿eh? No, nunca lo he visto, pero me han dicho que es buen cocinero. La verdad que de las señoras, no sé si alguna vez se han dedicado a la cocina. Menem yo sé que no era cocinero, no sé. Y a Charly García no lo conozco. Perfecto. Y ahora para cerrar, un pequeño ping pong que tenemos con una definición a cada una de estas distintas cosas que le voy a estar diciendo. En primer lugar, Alberto Fernández. Un presidente que tiene que representar a todos los argentinos, no a un sector. El feminismo. Es una cosa sumamente valiosa para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, pero sobre todo en el frente de los derechos y la parte laboral de la mujer, que no lo es suficientemente reconocida porque trabajan a la par, pero sin el reconocimiento ni el salario. Victoria Donda. La conozco demasiado poco. Juan Grabois. A ver, Grabois tiene un rol como un dirigente social, pero es importante que tenga una mirada más objetiva. Si nos vamos a preocupar por los derechos humanos en Chile o en Colombia,
o en Bolivia, preocupémonos por los derechos humanos en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba, por elegir otros 3 para esto. Hay que tener una mirada y no elegir a quién le voy a dar una especie de aprobación. ¿La Federación Argentina LGBT o estas organizaciones LGBT en general? No volverse ni gregarios ni sectarios y cortarse del resto de la sociedad. Mauricio Macri. El presidente de los argentinos por 4 años y un dirigente central para el PRO y para el futuro del PRO. Ginés González García. Una figura del peronismo a la que en algunas ocasiones he tenido la oportunidad de tratar, que debería aclarar realmente cómo fue todo el rol de las vacunas, de la vacunación y de negociaciones con los laboratorios. El peronismo. Una fuerza fundamental de la vida política argentina, pero que tiene que hacer un ayornamiento en este momento del lugar que tiene el trabajo, que es el motivo a partir del cual se nuclea el peronismo, en el mundo y cómo reinterpretarlo. Porque el trabajo de 1947-48 no es el trabajo del 2021 y difícilmente sea el del 2050. La virtud de las instituciones, partidos, políticos es mirar el tiempo que viven, no quedarse en lo que fueron las frases o los momentos del pasado. La idiosincrasia argentina. Generosa, tiene actitudes valientes, es amiguero, cree en el que está al lado y trata de hacerlo sentir bien. Ahora no falta la responsabilidad, volver a recuperar la ética del trabajo, tener respeto por las instituciones, pensar que la verdad es muy importante y salirnos del ventajismo que solo nos ha llevado al populismo. El coronavirus. Una tragedia para toda la humanidad que debemos esclarecer el origen claro de dónde y cómo salió. ¿China o el Partido Comunista Chino, Xi Jinping? Sin duda una potencia extraordinaria como nación, una de las grandes naciones que juegan en la liga de las grandes potencias y ellos aspiran a ser la superpotencia del 2050. Argentina tiene que mirarlo con el respeto de la enorme transformación que China ha hecho de sí misma y ver qué es lo que puede capitalizar de lo que China tiene en beneficio de los argentinos, no de una agrupación política, no de un dirigente en particular. Cristina Fernández de Kirchner. Presidenta de los argentinos por 2 mandatos. ¿Algún miedo personal? Sí, le temo a la vejez. Donald Trump. Un presidente que captó cierto aspecto de la sociedad americana que no se veían, como le pasa a otra cantidad de sociedades, representados en los establishments políticos, pero que le faltó la visión para dar una misión más abarcadora y una real transformación a partir de ese liderazgo que le habían confiado. Vladimir Putin. Un líder muy duro, pero que está, como se puede decir, en la etiología del Estado ruso. Los rusos siempre han reconocido la figura del padrecito zar, con los zares, con los líderes que tuvo el Partido Comunista. Y Putin se inscribe desde esa perspectiva en la del padrecito central, que es la autoridad para todos los rusos. Angela Merkel. Una mujer que representa los valores de la racionalidad, de la prudencia, del sentido común para ejercer el gobierno, que es lo que todos los alemanes le han reconocido en este largo mandato que ha tenido como canciller federal alemana, y que va a ser una pérdida en el liderazgo mundial no tener la voz de la señora Merkel, que siempre hablaba con enorme sentido común y mucha claridad. Hablando de pérdidas, Benjamín Netanyahu. A ver, Netanyahu es un líder que se encarama sobre la vocación de Israel de defender un territorio que es el único que tienen los israelíes para donde estar como nación. Como lo tenemos nosotros, solamente tenemos la Argentina y por eso tenemos que defender nuestro territorio siempre. Hoy es un primer ministro que está de salida en función de que hay una nueva coalición de gobierno, porque hay un fenómeno que también caracteriza a la política de este siglo. Después de 12 años de gestión hay un cansancio, porque aparte se cometen errores y la gente en este gran aceleramiento que tienen los procesos tecnológicos como quiere cambios.
quiere ver, entonces hay que saber prepararse para que vengan otros después que uno. Jair Bolsonaro. También un líder que capta el sentido de un Brasil un poco más profundo, quizás menos vinculados a las élites de Río de Janeiro, San Pablo, a los círculos académicos, y que viene llevando adelante una compleja realidad, porque al mismo tiempo que él no quiere reconocer todo el impacto que tiene el coronavirus y lo que tendrían que hacer, él creo que tiene claro que gran parte de los 220 millones de brasileños, no menos de 160, 150 millones, si no están en la calle trabajando, porque no están en los números de la economía brasileña, no tienen cómo sobrevivir. O trabajo o salud. Y ahí él hace algunas decisiones que son duras y equivocadas, pero que los brasileños le van leyendo en función de esto. Joe Biden. Joe Biden le toca una cosa muy difícil, que es volver a darle una centralidad a un Estados Unidos que en el estilo de liderazgo de Donald Trump quedó muy cuestionado, pero en realidad los cuestionamientos que tiene Estados Unidos como líder vienen ya desde el momento de la caída del muro de Berlín y la surgencia de otros liderazgos, del cual de repente emerge China de una manera impresionante, y recuperar un posicionamiento que sume amigos y aliados y no los irrite, como tenía a veces la habilidad para hacerlo Trump, es muy importante. Pero no es fácil. No es fácil presidir en el tope, el mantenerse, porque como dicen algunos, lo importante no es llegar, sino saber mantenerse. Un cantante. De viejo. Me encanta Frank Sinatra. Una película. Soy muy cinéfilo. Recuerdo que me impactó mucho cuando la vi, era hace miles de años, una que se llamaba Italiana, C'eravamo tanti amati. Éramos tan amigos, que creo que la tradujeron acá. Me encantó en aquel momento. Pero a mí todo el cine me deja siempre una lectura. Y me llama la atención el hecho que el cine sea capaz de, en su trabajo de guionado, ir prediciendo cosas que después pasan en el futuro. Como que tienen acceso a una especie de gurú que les va diciendo: el mundo va a tener guerra, el mundo va a tener la pandemia. Si todos piensan lo que hemos visto por cable en los últimos 2 o 3 años previo a la pandemia, estaba siempre lleno de películas donde hay una gran pandemia y dice: esto no va a pasar, miren cómo llegó. Y esto lo tiene el cine. ¿Se juntó a ver en algún momento con el presidente Macri alguna serie, en esa, ahora que dijo que después de las 7 de la tarde se ponía a ver Netflix y demás? ¿Alguna vez tuvo esa oportunidad? No, pero me acuerdo que él era siempre en las reuniones gabinete, antes siempre te decía: anoche estuve viendo tal cosa, entonces yo no la vi, entonces uno volvía a su casa y trataba de verla, a ver de qué se trataba. Pero creo que él es un hombre que tiene a lo mejor diferente gusto en lo que podría ver por serie que lo que hago yo. ¿Y un libro que lo haya marcado mucho? Las memorias de Churchill. Una comida. La pasta. ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? No, sobre todo lo que es pasta seca con una salsa que tenga carne, boloñesa o similar. Un sueño personal, profesional, que todavía conserve. Trabajar un poco más, devolviéndole, por ejemplo, a Santa Fe lo que yo he recibido de beneficio de la sociedad santafesina. Y como lugar ideal, vivir al lado del mar. Jorge Faurie, Fori. Un tipo que tuvo bastante suerte en la vida, porque tuvo una carrera impensada para quién era y de dónde venía, y que todavía le quedan algunos capítulos para decir que pudo ser feliz. Y por último, la Argentina. A un país con un potencial extraordinario, con una gente maravillosa, a la que le falta un plan común, compartido por todos y estable. Muchísimas gracias, señor canciller. Gracias. Bueno, eso fue todo en este nuevo programa de Día L. Muchísimas gracias por haber estado, al señor canciller por haber acompañándonos en este nuevo programa, y nos vemos en próximas emisiones. Nos pueden seguir como siempre en Día L-OK en Instagram, en Twitter y en nuestras cuentas secundarias. Hasta luego. Si te gustó, bien, y si no, también. Pero sobre todo dale like, comentá, suscribite y apoyanos en nuestras redes. Y en todas las formas en las que vos puedas, sumate a esta comunidad de Día L, un programa en el que la libertad nos une.